Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y bueno, aquí compartiendo espacio con mis compañeros, el maestro Alejandro Valdés Ledesma y el maestro Luis Alberto Morales Sosa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Jessy, muchas gracias. Muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, donde vamos a abordar temas muy interesantes, temas que todos nosotros debemos de saber, si es que por ahí ya se nos ha olvidado, incluso recordarlo tal vez, pero muy a gusto de compartir el espacio con ustedes, Jessy, amigo Luis. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? ¿Cómo están? Un gusto darles la bienvenida, obviamente aquí por su programa, por supuesto por INEFI TV. Y pues igual muy contento y agradecido, Jessy y Alex, de que estemos aquí reunidos nuevamente y con un tema, como siempre nosotros lo hemos comentado, para nosotros es un tema muy relevante porque pues ustedes saben que últimamente, por ejemplo, un ejemplo nada más, el día de antier hay una nueva modificación que todo está avalando la autoridad por medio de la Cámara. Y pues precisamente es el tema que queremos abordar el día de hoy, Jessy, Alex. Sí, la verdad es que creo que es de suma importancia pues verificar cuáles son como esos límites, si es que existen límites por parte en las leyes para que la autoridad pues de alguna manera crea esa parte, ¿no, Alex, Luis? Sí, fíjate que sí, Jessy, estoy completamente de acuerdo contigo. Y esto va a sonar un poco didáctico, un poco académico, por así decirlo. Yo quisiera comenzar mi participación primeramente abordando el tema de derechos humanos. ¿Por qué derechos humanos? Y alguien me va a preguntar, porque incluso mis alumnos me lo han dicho. ¿Qué diablos tienen que ver los derechos humanos con los impuestos? Bueno, pues pareciera que no, pero sí lo hay. ¿Por qué? Y lo platico de la siguiente manera. Todos conocemos aquellos derechos humanos en los cuales, por el simple hecho de ser una persona, no quisiera decirlo así, una persona humana, ni modo que un extraterrestre, ¿verdad? Todas las personas, los seres vivos, las personas humanas, ya no digo seres vivos porque ya me estoy yendo por otro lado, todas las personas tienen prerrogativas simplemente por el hecho de existir. Derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud. Esas son prerrogativas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en el caso de los impuestos debemos de recordar que los impuestos están, en este caso las leyes tributarias, están regidas por dos tipos de principios, el principio subjetivo y el principio adjetivo. El principio subjetivo es precisamente donde hablamos de los elementos esenciales de las contribuciones, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, establecidos en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, cuando les pregunto a mis alumnos o cuando me preguntan ellos, pero cuando estamos hablando de los elementos esenciales de las contribuciones, ¿es ahí donde hablamos de derechos humanos? Y la respuesta es no. Porque está establecido en ley y para todos, recordemos el artículo 5, que en cuanto a los elementos esenciales de las contribuciones, se tienen que aplicar de forma estricta, es decir, no están sujetas a interpretación. Lo que dice la ley en cuanto al sujeto es cuánto, lo que dice la ley en cuanto a la base es cómo lo debemos de calcular. Pero ¿qué sucede con el principio adjetivo? Que es precisamente donde se pueden violar los derechos humanos de los contribuyentes. ¿Y por qué? Porque ahí estamos haciendo referencia al actuar de la autoridad. Y es ese actuar el que puede o no es una regla general, pero puede violar los derechos de los contribuyentes. Y con estos primeros comentarios inicio. Bien, pues amigos de Educarte Fiscal, ¿qué es precisamente lo que nosotros buscamos el día de hoy? Empezar a meter algún tipo de interrogante con ustedes. Es precisamente que, como ustedes habrán visto ya en los últimos años, la autoridad fiscal está haciendo, el Estado realmente, lo comentábamos antes de entrar al panel, el Estado está haciendo modificaciones en la parte legal
las cuales tienen muchas interrogantes de si están bien, están fundamentadas, no están fundamentadas, se vale que las hagan, no se vale que las hagan. Realmente, ¿cuál es el límite? La autoridad puede hacer, el Estado puede hacer modificaciones a diestra y siniestra con el hecho de contribuir al gasto público, con el hecho de que no todos los contribuyentes hagamos nuestra propia aportación para el gasto público. Esa es realmente la prerrogativa y es donde sale la parte que comenta el maestro Alejandro. Es adjetivo, subjetivo. Inicialmente tenemos que ver que existen muchas modificaciones. Por ejemplo, un ejemplo de todas estas, tenemos el 19 constitucional que a partir de este año nos dice que cuando nosotros tenemos facturas o hacemos facturas falsas, pues ya estamos equiparados con un delito y realmente viene la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿se vale realmente que la autoridad haga esta modificación? ¿Hasta qué momento puede la autoridad seguir haciendo, el Estado seguir haciendo modificaciones y que la autoridad las tenga plasmadas y pueda ejercer sus facultades? Ese es realmente lo que hoy atañe en el programa. Entonces, al final de esto, tenemos que entender que pues todo emana, siempre lo hemos dicho, del 31 fracción cuarta, donde vienen todos los principios, los cuales proporcionalidad, equidad y demás. Nos podemos aquí pasar un programa viendo nada más los principios, pero tenemos que entender que realmente cuándo la autoridad puede ejercer estas oportunidades y cuándo no, y la misma ley lo va a limitar, aunque parezca que no existe un límite, ¿no, Jessie, Alex? Sí, la verdad es que, bueno, como lo acabas de mencionar, Luis, en efecto, o sea, el artículo 31 ahí nos establece a todos los ciudadanos la obligación que tenemos de contribuir con ese gasto público. Obviamente, pues no quitando la parte de los principios que tiene que cuidar precisamente cuando el legislador crea esas leyes, ¿no? Es decir, pues tienen que cuidar el principio de equidad, proporcionalidad, legalidad, reserva de ley. O sea, todos esos principios deben de estar sujetos cuando ellos crean esas leyes. De lo contrario, pues estaríamos cayendo en una ilegalidad, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esa parte. Y bueno, sí, en efecto, la potestad tributaria, pues es ahí donde nace, ¿no? O sea, el poder que tiene el Estado para crear, suprimir, o en este caso, pues leyes que de alguna manera se crean para poder pues cobrar en este caso pues los impuestos, ¿no? Y obviamente pues también la parte a lo que está destinado, que en este caso pues es al gasto público. Y aquí tenemos que ver esa parte, porque muchas veces se cobran las contribuciones, se crean esas leyes, pero la realidad es que no existe como tal una transparencia en ese destino del gasto público, y que es lo que de alguna manera pues debemos cuidar, ¿no? Híjole, Jessica, abordaste un montón de temas que quisiera puntualizar, pero vámonos por partes. Primeramente, la maestra Jessica dijo, es el legislador el que crea las leyes. Y es un punto importante, medular. No es el SAT. El SAT no crea los impuestos. Es el poder legislativo. Recordemos, y esto me encanta porque los elementos que componen al Estado son 3 y algunos autores manejan 4. Primero, población, territorio, gobierno, y otros autores manejan, se me fue el nombre, déjenme bien a la mente, ahorita me viene a la mente. De entrada, esos 3 elementos componen el Estado. Y sabemos que el Estado se rige por 3 tipos de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y es el legislativo el que precisamente crea, promueve, modifica, deroga las leyes en cuanto al 31 fracción cuarta, hablando específicamente de contribuciones que se deban de pagar al Estado, es decir, al gobierno. Pero aquí entra un principio muy importante que ha mencionado la maestra Jessica, que es el principio de potestad tributaria, y ella lo dijo muy acertadamente, que es precisamente el principio donde el Estado, en base a sus necesidades, crea nuevos impuestos. Pero no solamente es ese principio, sino hay una serie de impuestos una serie de principios que debemos de concatenar, como por ejemplo el principio de confianza legítima, en la cual actualmente muchos de los casos se están defendiendo precisamente porque ese principio de confianza legítima no se está respetando. Y lo explico brevemente.
porque va de la mano con el principio de potestad tributaria. El principio de confianza legítima es que la autoridad no debe de crear ese tipo de impuestos simplemente de forma discrecional. Es decir, quiero cobrar más, quiero recaudar más y creo los impuestos. Ese es un principio que no se debe de violar. Lo mencionó la maestra Jessica. Es nuestro derecho y nuestra obligación contribuir al gasto público. Pero también es nuestro derecho estar informados en cuál va a ser el destino de esa contribución que nosotros vamos a pagar. Entonces, a veces esta parte resulta un poco teórica, pero creo que nos invita a todos a reflexionar, más allá de aquellos contadores, estudiantes, abogados o personas interesadas que nos hacen el favor de acompañarnos, para detenernos un momento y razonar precisamente, porque a veces como contadores solo decimos, oye, hay que mandar la declaración informativa del DIOT, hay que mandar la declaración informativa, la declaración de retenciones de salarios, la retención de dividendos, o la de pago provisional de ISR, o qué sé yo, todos los impuestos que nosotros ya conocemos. Pero no nos detenemos a pensar si precisamente esa atribución del Estado a través del poder legislativo está cubriendo con esta serie de principios. Es decir, en verdad la autoridad no tiene, no la autoridad, en verdad el Estado no tiene límites para crear impuestos. Esa es la interrogativa. Bien, pues lo que comentan mis compañeros es de verdad muy relevante y creo que es la parte esencial. Hay varios puntos que también yo quiero tomar del maestro Alejandro. Por ejemplo, él dice, el Estado, la República como tal, está obviamente por tres, ya lo comentó él, territorio, población y gobierno. Y soberanía fue el cuarto. Ok. Cuando hablamos nosotros de estos tres elementos, de acuerdo al autor, de manera inicial son esos tres. Soberanía, hay quien lo comenta que la soberanía está dentro del 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que emana también del 40, donde dice precisamente que vienen los tres cuerpos para el gobierno. ¿Cuál es la primera importancia que tenemos que tomar ahí? Pues resulta que si nosotros vemos el Estado, también a su vez se va a diferir por tres gobiernos: ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día realmente tendríamos que hacernos la prerrogativa, ¿realmente existe la República y el Estado como tal? Recordemos que nosotros ya tenemos una parte esencial donde nos dice que pues obviamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya están por las mismas alianzas en un mismo gobierno, por así decirlo. Tenemos la parte judicial que ahora también ya está modificada y que realmente me preocupa, y a eso precisamente es donde tiene que ver o atañe la parte de las modificaciones que hace la autoridad, porque si bien la autoridad está facultada a hacer modificaciones, a meter nuevos impuestos, a suprimir impuestos, que es lo que normalmente ha hecho y que sigue haciendo y seguramente seguirá haciendo. Pero realmente, ¿en qué momento? Lo comentaba también Alejandro y Jessy, estamos muy acostumbrados a que ahora hay que cumplir con esto. Lo hacemos sin preguntarnos si realmente procede o no procede. Hay cosas que realmente la autoridad, aunque las imponga, no están jurídicamente legisladas como deberían de ser y que me aplican. Un ejemplo de esto, ya lo comentaba el 19 constitucional, las facturas falsas. ¿Existen realmente las facturas falsas? Ya no existen las facturas falsas. ¿Por qué todas las facturas están emitidas a través del portal o por un servicio de facturación que la misma autoridad fiscal te está dando la oportunidad? Tú creaste tu registro federal de contribuyentes, estás pagando tu PAC como tal, entonces no existe la factura falsa. Entonces, ¿por qué voy a tener previsión preventiva oficiosa si no existe la factura falsa? El día de antier salieron una nueva modificación donde dice que igual van a empezar a revisar nuestra ubicación, van a empezar a revisar algunos temas muy importantes que también nos atañen en la parte fiscal, y creo que eso es lo que realmente tenemos que ver, si nos está afectando de manera, ya lo comentaba el maestro Alejandro, sustantiva o adjetiva, procede o no procede. Entonces, de manera inicial podríamos decir que la autoridad fiscal tendría un limitante. Pues parece que no. Realmente parece que no existe una limitante. La autoridad podría hacer las leyes que quieran, y es realmente lo que están haciendo. Pero nosotros lo que tenemos que ver ya no nada más como la parte contable, sino también como la parte humana, es
¿eso me afecta o no me afecta? Si me afecta, obviamente yo me voy a meter un medio de defensa en el cual voy a decir, esto no va a proceder contra mí porque, ¿qué crees? Yo no estoy dentro de este ámbito jurídico o realmente me afecta en mis derechos humanos, o ¿sabes qué? Sí tengo que aplicarlo, ¿no, Jessy, Alejandro? Sí, yo creo que aquí tendremos que ver lo que acabas de mencionar tú y Alex, ¿no? En efecto, o sea, están violando mis derechos humanos, o sea, como ciudadano, porque no solamente es el hecho de crear leyes por crearlas, ¿no? O sea, todo debe de tener una justificación, un porqué. Sabemos que todas esas leyes que se crean para cobrar un impuesto, pues solamente sabemos que son destinadas para el gasto público, pero tampoco tenemos esa transparencia. O sea, el hecho está en que no tenemos esa transparencia y decir, bueno, sí, me cobras, pero ese dinero ¿a dónde está destinado, no? Y decías tú, Luis, el hecho de crear nuevos impuestos, ¿no? Y hablábamos con alguno de nuestros maestros, la parte de lo que es el impuesto ecológico, ¿no? Dices, bueno, se creó ese impuesto ecológico, pero la realidad es que ese dinero que están pues captando realmente se está utilizando para fines del sistema ambiental o de todo lo que atribuye a esta parte, o a dónde se está destinando, porque la realidad es que no tenemos como esa parte clara, ¿no, Luis? Jessy, has abierto una caja de Pandora, con precisamente tocando los impuestos ecológicos. Pero antes de tocar ese punto, yo quisiera hacer una reflexión, compartirla con mis compañeros que de alguna manera ya lo mencionaron. En nuestras primeras clases de Derecho, incluso de Cívica en la secundaria, cuando nos enseñaron de que los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tenían como principio crear contrapesos. Efectivamente, evitar que alguno de los tres poderes hiciera lo que quisiera. De ahí que los tres poderes crearan un contrapeso y permitieran crear un equilibrio armónico en cuanto a la administración, por así decirlo, del Estado. Sin embargo, en los tiempos actuales es difícil desmarcarnos y pensar que realmente esta independencia existe, porque muchos críticos tenemos la idea de que esta independencia ya no existe. ¿Por qué razón? El maestro Luis ya lo mencionó, evidentemente, porque el impartidor de justicia no debe de ser una persona, desde nuestro punto de vista, y aquí lo hemos platicado en el panel fuera del aire, donde precisamente los impartidores de justicia no deben de ser personas que deben de ser, ¿cómo decirlo?, aceptadas por la población, en este caso por la mayoría de la gente, porque se requiere un nivel técnico para poder impartir, un nivel técnico de conocimientos jurídicos muy alto, muy elevado. O sea, entiendo que por ahí hemos escuchado de que cualquier profesional del derecho, que una vez que ha terminado sus estudios puede ser juez, pues en la teoría sí lo puede ser, pero necesita una preparación mucho más allá. Entonces, muchos de nosotros, y me incluyo, esta posible pérdida de independencia del poder legislativo con el judicial y el ejecutivo pueda acarrearnos que precisamente estos principios de los cuales estamos hablando en este momento se violen una y otra vez. Y luego entonces, lo mencionó el maestro Luis y la maestra Jessy, será necesario conocer nuestros derechos para poder solicitar justicia en ellos. Y para eso debemos de estar preparados, porque cuando hablamos de derechos humanos, la mayoría tenemos una idea vaga, aunque sí puntual, de que, a ver, ¿qué son nuestros derechos? Que si la salud, que si la educación, ya lo mencionamos, pero cuando hablamos del aspecto tributario, de la esfera fiscal, entonces es cuando decimos, oye, ¿cuáles son nuestros derechos humanos? ¿Dónde es donde los debemos de tener? Entonces, mi comentario, Jessy, Luis. Bueno, vamos a un corte y regresamos nuevamente con esta parte. Ay. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Te saludo, mi nombre es Francisco Yáñez y quiero invitarte a un curso que va a ser llevado a cabo a través de IMEFI.
el curso de temas selectos y que la verdad es un curso muy interesante. Ya tiene más de 10 años y prácticamente en donde a través de este curso pues se manejan temas especiales muy peculiares para el caso de las personas morales. Te voy a platicar qué lleva. Va a ser la parte del manejo de la cuenta de utilidad fiscal neta y el reparto de dividendos. Va a tener también temas como figuras de esa cuenta de capital de aportación, también se va a ver dentro de esa misma sesión, pero vamos a tener otra sesión que se va a referir con el tema del due diligence, y eso porque es muy importante poder evaluar en el momento la empresa, el negocio, las acciones, cuando se reduce, cuando se vende una empresa. Es un tema muy interesante. Vamos a tener una sesión también ahí especial para esta. Vamos a tener otra del curso de enajenación de acciones, en donde veremos cómo el capital de la empresa, pues no solamente se repartió por dividendos, por reducción, por venta. Y vamos a tener una última en donde estará dirigida con los temas para dueños extranjeros que obtienen ingreso de fuente de riqueza que proviene en México, los temas de qué ha pasado para efectos de la aplicación de tratados o las nuevas obligaciones que han venido con respecto a ellos. Va a ser muy importante, son 4 sesiones muy interesantes que tendremos a través de este tema selectos. Te esperamos. Hola a todos, derivado de que les sigo mandando cartas de invitación respecto a ingresos, IVA, les está mandando invitaciones a los trabajadores respecto a la declaración honores. Queremos invitarlos al curso de cartas de invitación y los esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Hernández, licenciada en Contaduría, especialista fiscal y contadora pública certificada por la AMCP. Llevo más de 20 años laborando en las áreas de precios de transferencia e impuestos internacionales y estoy aquí para invitarlos a nuestro próximo curso titulado Aspectos relevantes actuales sobre precios de transferencia. La idea de este curso es que ustedes tengan las herramientas para conocer qué está buscando la autoridad fiscal sobre los contribuyentes que tienen estas obligaciones y para que nuestro papel de contadores, auditores, asesores o simplemente académicos tengamos este conocimiento en nuestro arsenal para prestar un servicio de calidad. Te esperamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y hablábamos acerca de que si la autoridad tiene un límite. Y en efecto, pues bueno, estábamos hablando de la parte de dónde está creada esa obligación de contribuir con el gasto público, los límites que de alguna manera tendría que tener la autoridad, que actualmente pues vemos que la realidad es otra cosa. Entonces tenemos que ver esta parte donde pues de alguna manera la autoridad no viole nuestros principios que hay dentro de la misma Constitución, ¿no? Porque hablamos que en el artículo 31 pues de alguna manera la ley nos establece esos principios que tienen que cuidar al momento de crear las leyes para poder pues cobrar esos impuestos, ¿no, Alex Ruiz? Sí, hay otra parte importante que también ya comentaban, y es que obviamente cuando nosotros contribuimos y los clientes y hasta uno mismo lo dice, bueno, yo pago mis impuestos, pero realmente, ¿qué recibo a cambio? Estamos muy acostumbrados a, ¿sabes qué? Yo pago esto y me dan esto, yo compro esto y me dan esto, y en la parte de los impuestos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pagamos el impuesto y realmente no lo vemos contribuido, y ese es realmente el problema que abarca hoy en día, porque como ustedes ya saben, actualmente el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Está eliminando los organismos de transparencia, más bien ya los eliminó.
Entonces, obviamente esto conlleva a que cuando se haga el gasto público, y también lo hemos comentado en otros programas, por ejemplo, me recuerdo mucho el del Infonavit. El Infonavit, como ustedes saben, al sufrir una modificación en su articulado, ya puede hacer construcciones. Obviamente ellos no las van a hacer, pero crean otra empresa que va a hacer esa construcción. ¿Y quién va a cuidar a esa empresa? No existe un lugar organismo. realmente, perdón, gracias, Jessy, un organismo que realmente haga esta revisión. Y lo mismo sucede con muchas partes de la economía del país, que se tiene que hacer una contribución al gasto público. Entonces, creo que ahí es donde realmente emana. O sea, sí el problema, realmente me estás creando una parte más grande del impositiva del impuesto, pero ¿en qué te lo gastas? ¿Cómo sé que realmente estás haciendo? Porque si nosotros volteamos a ver y digamos, tenemos una seguridad, tenemos luz, tenemos todos los servicios primarios y necesarios que nosotros tenemos o necesitamos como contribuyentes, pues ahí entra otra problemática. No sé exactamente en qué te lo estás gastando, no sé realmente en qué lo estás ocupando. Después vemos las noticias donde se escapan varios políticos o que tienen cuentas ellos familiares en algunos paraísos fiscales, y es realmente donde dices, bueno, entonces yo contribuyo, y presume mucho la autoridad fiscal que realmente están contribuyendo más y que está aumentando la contribución a pesar de todo lo que están haciendo, y ellos lo ven como bueno, cuando creo que realmente la importancia es, bueno, sale, yo contribuyo, pero realmente tú dónde lo estás ocupando, realmente lo estás ejerciendo bien. Lo comentaba ya también la maestra Jessica, los impuestos ecológicos, se crea un impuesto y entonces eso me da permiso a que yo pueda contaminar. Y ya que contaminé y que pagué mi impuesto, ¿tú estás haciendo algo para reparar este daño? ¿Estás resarciendo el daño con el impuesto que yo estoy pagando? ¿O solo forma una parte más del ingreso para tu contribución? ¿Y realmente qué pasa con ese ingreso? Entonces creo que son muchas vertientes. ¿Me afecta, no me afecta? ¿Pago, no pago? Jessy, Alex. Fíjate, Luis, que me acabas de recordar algo. Precisamente con tu comentario, podría decir incluso a los contribuyentes, oye, si yo no veo ningún beneficio en mi comunidad, pues no pago impuestos, ¿no? Que sería algo todavía peor. Pero quiero comentar un tema que va muy de la mano con lo que ahorita estamos hablando, y muchos de ustedes lo recordarán, se llama política fiscal. Y recordemos que la política fiscal está a cargo exclusivamente del gobierno en turno. Es quien establece cómo y cuándo se deben hacer modificaciones en cuanto al régimen tributario que todos los mexicanos estamos obligados a seguir. Y voy a poner un solo ejemplo, del cual ya hemos hablado aquí muchas veces, pero ahorita viene. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta es la única ley que no establece cuál es su objeto. Para personas morales. Tienes toda la razón, para personas morales. ¿Y quién cubre la plana? Lo cubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual nos indica que la ley del impuesto sobre la renta para personas morales grava el incremento positivo al haber patrimonial. Y esta pregunta se las hago a ustedes porque la he hecho muchas personas. Oigan, ¿y por qué no ponen ese texto que escribió la ley y que por ahí del 41 lo decía el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, pero se lo quitaron? ¿Por qué no se lo ponen a la ley del impuesto sobre la renta? Y la respuesta es, no se lo ponen porque no les conviene. ¿Y a quién no le conviene? Pues al gobierno. Pues qué caray, ¿no estábamos diciendo que es un gobierno diferente? Y les voy a dar la respuesta. No se lo ponen porque no les conviene. ¿Por qué? Artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de los dividendos. Y yo pregunto, ¿a poco cuando se pagan dividendos se tienen que hay un incremento positivo al haber patrimonial? No lo hay. Quien tiene que pagar el impuesto es la persona moral que lo distribuye, no la física. Vean, entonces, esa serie de inconsistencias se vienen acarreando y siguen persistiendo. Entonces, ¿cómo es? Por eso los invitamos pues precisamente a hacer este tipo de análisis, no solamente a leer los artículos y hacer lo que nos indica la ley, sino precisamente hacer ese razonamiento. A ver, ¿por qué es razón si me hablan de un gobierno diferente, la política fiscal sigue siendo la misma? Entonces, más allá de que ahorita vamos a comentar un poquito de los impuestos ecológicos, donde lo hemos platicado fuera del aire también, y el maestro Luis lo dijo de forma interesante. ¿Tengo que pagar para contaminar o porque contamino pago? ¿No, Luis? Sí.
Adelante. Es que hiciste muchas preguntas, Alejandro. Ya no sé ni cuál contestar primero. Primero, lo que comentaba del objeto del impuesto sobre la renta en cuanto a personas morales, bien, no viene. O si ustedes hacen un análisis, la ley de impuesto sobre la renta para personas físicas sí dice sujeto, objeto, por ejemplo, sueldos y salarios, por los ingresos por subordinación, actividad empresarial, los ingresos por la actividad que estás desarrollando o lo que cobraste por la parte profesional, arrendamiento, los ingresos por haber dado uso o goce temporal. Y así nos podemos ir con cada uno de los regímenes y les apuesto que en todos los regímenes, en cada uno de los artículos viene sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Y lo contrario sucede en las personas morales. En las personas morales, si ustedes buscan en toda la parte precisamente del título 2, que es la del régimen general para las personas morales, no viene el objeto. Ya lo comentaba el maestro Alejandro. Primero, si venía, luego lo quitan. ¿Por qué si venía y luego lo quitaron? Pues específicamente, como decía exactamente que era un ingreso, entonces todos los contribuyentes le empezaron a dar la vuelta y dijeron, entonces no hay que entrar en el supuesto de que sea el ingreso. Y si no es ingreso porque no viene en la ley, entonces no pagó el impuesto. ¿Qué dijo la autoridad? Quita entonces exactamente qué es el objeto. Y al quitar el objeto, ¿qué crees? Que únicamente el ingreso es lo que va a grabar. No me interesa cuál fue la actividad, pero el ingreso es lo que va a grabar el impuesto. Pero tampoco nos decía que era un ingreso a la ley del impuesto sobre la renta, y es cuando viene la parte judicial y nos dice, ¿saben qué? Esto es un ingreso, aumento positivo del patrimonio y ya. Entonces, ahora, si ya saben que están mal, ¿por qué no lo ponen? Pues es que ahora resulta que si lo ponen, ¿qué sucedería? Pues dirían todos los demás que ya pagaron el impuesto. Entonces, todo lo que yo pagué, lo pagué porque no lo tenía que haber pagado, entonces hazme mi devolución de 5 años anteriores. Entonces, obviamente, la autoridad sabe exactamente que no está bien, pero ya no la pueden modificar. Comentaba otra parte el maestro Alejandro, dividendos. Anteriormente también la ley nos decía exactamente que era un dividendo. Hoy en día, si ustedes lo buscan en toda la ley del impuesto sobre la renta, si nos vamos de manera supletoria, como lo marca el 5 del Código Fiscal de la Federación, tampoco viene ninguna otra ley que es el dividendo, y siempre lo asumimos como que es la ganancia que van a tener las personas físicas por hacer aportaciones a las personas morales, y que obviamente de las ganancias va a salir el dividendo. Ya lo comentaba el maestro Alejandro, se pague el impuesto por el dividendo, es lógico, estoy teniendo un aumento al patrimonio, pero ¿quién lo tiene? La persona física. ¿Y quién paga el impuesto sobre la renta? La persona moral. Y todavía le das un beneficio a la persona física, porque si aumentas ese ingreso, la parte del impuesto que está pagando la persona moral, después tú te lo puedes acreditar, y normalmente esto va a provocar un saldo a favor que le correspondería a la persona moral. Pero bueno, ese es otro tema por separado. Sí, claro. Sí, pero ¿qué implica todo esto? O sea, la autoridad hace modificaciones, y nosotros como contadores, ¿qué es lo que hacemos? Acatamos a ciegas qué es lo que nos dice que tenemos que hacer, pero nunca nos preguntamos, oye, ¿y está bien que lo haga? Claro. Siempre normalmente tenemos un problema nosotros los contadores, y antes les juro que me repateaba que nos dijeran, es que son cuadrados. Yo decía, ¿cuál cuadrados? No es cierto. Pero ¿qué creen? Que al ver estas cosas dices, oye, sí es cierto, yo nada más lo hago y lo aplico porque dice la ley del impuesto sobre la renta que lo tengo que hacer. Pero a ver, espérate, esto no va en contra de mis derechos humanos, esto Correcto. No va en contra de lo que realmente soy yo como persona. Exactamente. Establece la ley. Entonces creo que ahí es donde nace realmente la discusión de ¿lo hago o no lo hago, Jessie? Sí, la realidad es esa, ¿no? O sea, tenemos que cuidar y ver, y como lo acaba de mencionar el maestro Luis y el maestro Alejandro, o sea, a veces nosotros como contadores pues solamente nos buscamos esa parte de decir tenemos que cumplir, entre una nueva disposición hay que cumplir con lo que establece, pero realmente no hacemos un análisis de verificar si esto que nos está estableciendo estas normas pues no están violando nuestros derechos, nuestros principios que emanan de la Constitución política, y entonces es ahí donde tenemos que ver, o sea, sí, la Constitución es la que le da de alguna manera el poder al Estado para poder cobrar esas contribuciones y crear nuevas leyes, pero esas leyes están hechas de acuerdo a los principios que nos establece la Constitución o violan esos derechos, ¿no? Entonces, y no solamente esos principios, sino también nuestros derechos humanos, ¿no, Alex? Y la verdad es que también como ciudadanos pues tenemos que ver de dónde, ¿no? El origen, porque a lo mejor pues muchos pagamos un impuesto directo, pero otros también pagan un impuesto indirecto que a lo mejor en su vida dicen, ay, pues yo ni contribuyo al gasto, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, con un impuesto indirecto como es el IVA, pues todos contribuimos, entonces es ahí donde nosotros tendríamos que solicitar y ver por qué la autoridad pues no es transparente, por qué no nos dice a dónde se van destinados esos recursos,
O sea, no solamente a programas sociales, ¿no? Y es precisamente el problema que tienen los impuestos ecológicos, Jessy. Claro. Porque es una contribución relativamente nueva, no tiene más de una década, si no recuerdo. Empezó Zacatecas. En Zacatecas, precisamente, donde si bien la autoridad, en este caso, el legislador, está facultado para crear nuevos impuestos. Estamos hablando de impuestos ecológicos, donde hablamos de conceptos muy técnicos, contaminación del subsuelo, contaminación de mantos acuíferos, contaminación del aire, etcétera, etcétera, contaminación de ruido. Entonces están creando nuevas bases tributarias para los impuestos ecológicos. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es determinar objeto, sujeto, base, tarifa en cuanto al principio subjetivo, sino en cuanto al adjetivo. ¿Y cuál es este precisamente? Oye, autoridad, indícame en qué se va a gastar la contribución por impuestos ecológicos que estoy pagando, que estoy contribuyendo a efecto de mejorar el medio ambiente. Y es ahí donde está el problema. Oye, porque la autoridad es opaca en mencionarnos, en indicarnos, en informarnos en qué se está gastando esa contribución. En verdad se está empleando para atacar el efecto de contaminación, el efecto que se está persiguiendo, y esto viene muy de la mano, por ejemplo, con el IEPS a impuestos con alimentos de alto contenido calórico o bebidas alcohólicas, por mencionarlo de alguna manera. Es precisamente en donde la autoridad está violando el principio de derecho humano de informarnos. Entonces vean pues cómo siempre es interesante, aquí no estamos hablando de cálculo de impuestos, de regímenes fiscales, sino estamos hablando de detenernos un momento en nuestra vida profesional y razonar, oye, el actuar de la autoridad es con apego a la ley o no lo es, porque y ya en los minutos finales del programa, en los comentarios que yo pudiera hacer a forma de resumen, el principio de potestad tributaria no es una autorización al Estado de forma ilimitada para crear leyes. No es ilimitada, está limitada. Y me van a preguntar, ¿y cuáles son los límites, Alejandro? La maestra Jessy y el maestro Luis ya lo mencionaron, los que están establecidos en la ley. Por principio de cuentas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Fiscal de la Federación, en la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se nos indica que toda creación de un impuesto debe de traer una argumentación en la cual se pretenda cubrir una necesidad social. Si no es así, entonces están violando nuestros derechos. Jessy Luis. Sí, fíjate Alex que también quería aportar la parte de cuando hablas de los impuestos ecológicos, el problema no nada más es lo que comentas, o sea, hay problemas más de fondo. Por ejemplo, ¿cómo mides, Alejandro? Tú comentabas de la contaminación auditiva, por ejemplo. Claro. ¿Cómo mides hasta qué momento ya estoy contaminando, si contaminé de más o contaminé de menos? Claro. Entonces, creo que son muchas cosas las que realmente, si la autoridad no plasma los elementos, hablamos del principio de legalidad, si no plasma los elementos dentro de una ley bien establecidos, ¿qué es lo que va a provocar? Que existan lagunas dentro de la misma ley, y estas lagunas van a dar oportunidad a hacer interpretaciones. Recordemos que la ley, cuando no habla de los elementos, ya lo comentaba el maestro Alejandro también, cuando no habla de los elementos esenciales, puede hacerse una interpretación, y de acuerdo a algunos fiscalistas también dicen que se pueden interpretar hasta los mismos elementos por la forma en que está la ley, entonces no le exime. ¿A qué voy con esto? Pues obviamente para mí es que se necesita que la ley esté muy específica y que me diga qué, cuánto, cómo y dónde. Si en alguno de estos no me dice, pues obviamente yo tengo la oportunidad de defenderme, y esta oportunidad de defensa va a hacer que a lo mejor no pague, lo postergue o no esté yo dentro del nicho en donde yo tenga que pagar el impuesto.
Mis comentarios finales acerca del tema, pues es que obviamente la autoridad puede estar haciendo modificaciones, hay que revisar si nosotros estamos en el supuesto, pero no solo eso, creo que también hay que empezar a exigir a la autoridad que nos dé transparencia sobre qué pasa con estos impuestos que se están pagando, si realmente son legales, si no son legales, dónde te lo gastas, y sobre todo creo que realmente la parte importante es que me especifique la ley, o en este caso la autoridad fiscal. Si no procede, entonces ¿dónde queda? ¿No? ¿Dónde queda todo este dinero? Porque pues no es un peso, sabemos que están haciendo recaudación superior. Entonces lo último que quiero comentar es que realmente tenemos que hacer un análisis ya no nada más de la ley del impuesto sobre la renta, sino de algo más profundo. ¿Estoy dentro del supuesto de pagar esa contribución o no estoy dentro de ese supuesto? Y sí, bueno, mis comentarios finales, pues sí, como ya lo mencionó el maestro Alejandro Liz, pues sí, hay que vigilar, hay que cuidar esa parte donde obviamente pues no solamente es cumplir, ¿no? Hay que analizar si realmente esto que de alguna manera el Estado crea o las leyes pues no violentan mis derechos, mis principios que establecen o emanan de la Constitución política, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental, y como lo mencionaron en algún momento los maestros, pues verificar esa transparencia, ¿no? Del destino que se le da al gasto público, porque pues no solamente es yo como contribuyente o como ciudadano pues cumplir con las obligaciones que me establece la Constitución, sino también ver en qué se están utilizando esos recursos y verificar que existe esa transparencia, ¿no? Realmente yo creo que es lo que tenemos que exigir como contribuyentes, como ciudadanos, y pues verificar que pues no solamente lo que nos establece de alguna manera las leyes, pues es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer un análisis, hay que checar esos límites que tiene la ley y pues no solamente hacer lo que nos establece, ¿no? Y pues bueno, por mi parte es todo. Yo soy la maestra Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima.